Bienvenidos a la segunda parte de este vídeo explosivo. Soy tu nombre y estoy aquí para seguir destripando el misterio que rodea a Demet Özdemir y Can Yaman. Ya hemos analizado la situación general, pero ahora vamos a profundizar en algunos detalles que, créanme, no se pueden pasar por alto. Prepárense para más chisme, más drama y más revelaciones. Como bien sabemos, Erkenci fue un fenómeno. La serie no solo cautivó a Turquía, sino que se expandió por todo el mundo, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa y más allá. El éxito de la serie se basó en varios factores, pero sin duda, la química entre Demet y Can fue el ingrediente secreto. La pareja en la ficción era un torbellino de emociones, pasión y comedia. Y esa conexión, esa chispa traspasó la pantalla, generando un fervor inusitado entre los fans. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, compartían fotos, vídeos, edits y fanfics. Cada interacción entre Demet y Can, cada mirada, cada gesto, era analizado al detalle, buscando señales de un posible romance fuera del set. Y honestamente hubo material para alimentar esas esperanzas. Recuerdo perfectamente la época de Erkenci. Estaba pegada a las redes sociales, devorando cada foto, cada vídeo que se publicaba. Recuerdo los eventos promocionales de la serie, las entrevistas, las alfombras rojas. Demet y Can se mostraban muy cercanos, cómplices, como si fueran inseparables. Se reían juntos, se abrazaban, se miraban fijamente a los ojos. Era difícil no pensar que algo más estaba pasando entre ellos. Sin embargo, como ya mencioné, nunca hubo una confirmación oficial. Ni Demet ni Can hablaron abiertamente sobre una relación. Siempre se mantuvieron en la ambigüedad, alimentando las especulaciones y manteniendo el misterio. ¿Pero por qué? ¿Por qué no confirmaron si estaban juntos? ¿Por qué no negaron rotundamente los rumores? Existen varias teorías al respecto. La primera, y quizás la más obvia, es que simplemente no estaban juntos. Quizás la conexión que veíamos en pantalla era producto de su talento actoral y de la estrategia de marketing de la serie. Quizás eran simplemente amigos, compañeros de trabajo que tenían una excelente relación. La segunda teoría es que sí hubo un romance, pero decidieron mantenerlo en secreto por motivos personales. Quizás querían proteger su privacidad, o quizás no querían que su relación afectara el éxito de la serie. En el mundo de las celebridades, mantener una relación en secreto es algo muy común, especialmente al principio. La tercera teoría, y esta es quizás la más jugosa, es que sí hubo un romance, pero fue de corta duración. Quizás la presión mediática, las agendas apretadas o simplemente la incompatibilidad hicieron que la relación no funcionara. En este caso, la ambigüedad podría ser una forma de protegerse, de evitar que la ruptura fuera un escándalo mediático. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ambigüedad funcionó. La incertidumbre alimentó el interés de los fans, y la serie siguió cosechando éxitos. Pero ¿cómo afectó esta situación a Demet y Can? Demet, como ya hemos dicho, es una persona muy reservada. Siempre ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos. La fama, la popularidad, la exposición mediática son cosas que inevitablemente vienen con el éxito. Pero Demet siempre ha intentado mantener un equilibrio, proteger su intimidad. Can, por otro lado, parece ser más extrovertido y menos reservado. Siempre ha sido más abierto con sus fans, más activo en las redes sociales. Pero incluso él ha tenido que lidiar con la presión mediática, con la intromisión en su vida privada. Después del éxito de Erkenci, tanto Demet como Can se convirtieron en blanco de los paparazzis. Los medios de comunicación los perseguían, los acosaban, buscando cualquier noticia, cualquier rumor, cualquier escándalo. La presión era constante y asfixiante. Demet, en varias ocasiones, ha expresado su hartazgo por la intromisión en su vida personal. Ha pedido respeto, ha pedido que se respete su privacidad. Y es entendible. Nadie quiere que su vida, sus decisiones, sean juzgadas y analizadas por todo el mundo. Es por eso que sus declaraciones recientes sobre el respeto y la privacidad cobran tanta importancia. Demet, sin mencionar directamente a Can, está enviando un mensaje claro: basta de especulaciones, basta de intromisión, tengo derecho a mi vida personal. Can, por su parte, también ha aprendido a proteger su privacidad. Después de Erkenci ha participado en otros proyectos, ha viajado por todo el mundo, ha conocido a muchas personas.
Y aunque sigue siendo muy popular, parece haber aprendido a establecer límites, a proteger su intimidad. En este punto es importante recordar que la fama es un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas, te da oportunidades, te permite vivir tus sueños. Pero por otro lado, te expone, te vulnera, te quita la libertad de vivir tu vida con normalidad. Demet y Can han experimentado ambas caras de la moneda. Han disfrutado del éxito, han cosechado fama y fortuna. Pero también han tenido que lidiar con la presión mediática, con la intromisión en su vida privada. Y es por eso que en este momento ambos parecen estar más enfocados en proteger su intimidad, en vivir su vida a su manera. La boda de Demet con Ozan Koc fue un punto de inflexión. La boda fue un evento muy mediático, pero también fue una declaración. Demet, al casarse con Ozan, cerró el capítulo de las especulaciones sobre su relación con Can. Demostró que había seguido adelante, que había encontrado la felicidad a su manera. En cuanto a Can, sigue soltero y enfocado en su carrera. Ha participado en varios proyectos internacionales, ha ganado reconocimiento en diferentes países. Y aunque sigue siendo objeto de interés, parece estar más enfocado en su trabajo y en su crecimiento personal. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Qué les depara a Demet y Can? Demet sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su talento actoral es innegable y su belleza es innegable. Seguirá protagonizando series de éxito, y su carrera seguirá creciendo. Can, por su parte, tiene un gran potencial. Es joven, talentoso y tiene una gran base de fans. Seguirá trabajando en proyectos internacionales, y su popularidad seguirá creciendo. Lo más importante es que ambos parecen estar enfocados en ser felices y en vivir sus vidas a su manera. Han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su intimidad, a establecer límites. Y eso es algo que merece ser celebrado. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Demet y Can? Podemos aprender que la fama no lo es todo. Que la privacidad es un derecho. Que el respeto es fundamental. Que es importante establecer límites y proteger nuestra intimidad. Podemos aprender que las especulaciones y los rumores pueden ser hirientes. Que es importante no juzgar a las personas por su vida privada. Que cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Podemos aprender que el éxito no garantiza la felicidad. Que la felicidad se encuentra en el interior, en la autenticidad, en la conexión con uno mismo. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo la fama y la exposición mediática pueden afectar la vida de las personas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la privacidad y la necesidad de establecer límites en un mundo cada vez más conectado. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que les haya dado una perspectiva clara y entretenida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo un romance entre Demet y Can? ¿Qué piensan sobre la exigencia de respeto de Demet? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden dejar un like si les gustó este vídeo. Sus likes y sus comentarios son muy importantes para mí y me motivan a seguir creando contenido. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Hola de nuevo, familia chismosa. Es tu nombre y estamos aquí para la tercera y última parte de nuestro análisis sobre Demet Özdemir, Can Yaman y ese huracán llamado Erkencikus. Prepárense porque vamos a sumergirnos aún más profundo en el laberinto de rumores, especulaciones y la realidad que se esconde detrás de las cámaras. En esta sección, vamos a explorar las posibles razones detrás de la ambigüedad que rodeó la relación entre Demet y Can. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué evitaron dar una respuesta clara? Vamos a desmenuzar algunas de las teorías más interesantes, y también, vamos a analizar el impacto que esta situación tuvo en la carrera y la vida personal de ambos actores. Una de las teorías más populares es la del contrato. Se rumorea que en el mundo de las series turcas, es común que los actores firmen contratos donde se les prohíbe formalizar relaciones sentimentales durante la emisión de la serie. ¿La razón? Para mantener el interés del público, para alimentar las fantasías de los fans y para generar más expectación en torno a la pareja protagonista. Si esto fuera cierto, la ambigüedad de Demet y Can podría ser resultado de un acuerdo contractual.
No podían confirmar ni negar, debían mantener el misterio, y así, mantener a los fans enganchados a la serie. Otra teoría más romántica sugiere que Demet y Kanzi se enamoraron, pero decidieron mantener su relación en secreto para protegerla de la presión mediática. Sabían que si su romance se hacía público, serían perseguidos por los paparazzi, acosados por los fans y expuestos a un escrutinio constante. Optaron por la discreción, intentando vivir su amor en privado. Esta teoría es plausible, especialmente si consideramos la personalidad de Demet, quien siempre ha sido muy celosa de su vida personal. Quizás para ella, la privacidad era más importante que la validación pública de su relación. También existe la teoría del marketing inteligente. Esta teoría sugiere que la ambigüedad era una estrategia de marketing para generar más publicidad y mantener la serie en boca de todos. Los productores y los representantes de los actores, conscientes del poder de las redes sociales y del interés del público por la vida privada de las estrellas, habrían orquestado un plan para mantener el misterio y generar más expectación. Esta teoría no es descabellada, especialmente si consideramos que las series turcas, y Erkenci en particular, dependen en gran medida del éxito mediático y de la participación de los fans. La ambigüedad, en este caso, habría sido una herramienta para mantener el interés y generar más audiencia. Pero, ¿qué impacto tuvo esta situación en la carrera y la vida personal de Demet y Can? Para Demet, la ambigüedad y la posterior exposición mediática, probablemente fue una carga. A pesar de su éxito profesional, siempre ha sido muy cuidadosa con su vida personal. La presión de los medios, los rumores constantes, la necesidad de mantener cierta imagen, debieron ser agotadores. Después de Erkenci, Demet continuó protagonizando otras series exitosas, pero siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada. Ha aprendido a proteger su intimidad, a establecer límites y a exigir respeto. Para Can, la situación fue similar, aunque con algunas diferencias. Él, al ser más extrovertido, quizás estaba más preparado para la exposición mediática. Pero aún así, tuvo que lidiar con la presión de los medios, con los rumores constantes, con la necesidad de proteger su privacidad. Después de Erkenci, Can decidió probar suerte en el mercado internacional. Se mudó a Italia, participó en proyectos internacionales y amplió sus horizontes profesionales. Esta decisión, probablemente, fue una forma de escapar de la presión mediática y de buscar nuevos desafíos. Ambos actores han demostrado ser profesionales, talentosos y resilientes. Han aprendido a lidiar con la fama, a proteger su intimidad, a establecer límites. Y aunque nunca sabremos la verdad completa sobre su relación, podemos concluir que ambos han aprendido a salir adelante, a crecer personal y profesionalmente. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que la fama no lo es todo. Que la privacidad es un derecho. Que el respeto es fundamental. Que es importante establecer límites y proteger nuestra intimidad. Podemos aprender que las especulaciones y los rumores pueden ser hirientes. Que es importante no juzgar a las personas por su vida privada. Que cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Podemos aprender que el éxito puede ser efímero. Que es importante ser auténtico, ser fiel a uno mismo y proteger nuestra salud mental. En el caso específico de Demet y Can, podemos aprender que la ambigüedad, aunque puede generar interés y expectación, también puede ser agotadora y perjudicial. Que es importante ser honesto, tanto con uno mismo como con los demás. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fama, sobre la importancia de la privacidad y sobre la necesidad de ser auténticos en un mundo cada vez más conectado. Ahora, me gustaría hablar sobre la relación de Demet con su esposo, Oğuzhan Koç. La boda, como ya mencioné, fue un evento mediático. Demet, al casarse con Oğuzhan, cerró el capítulo de las especulaciones sobre su relación con Can. Demostró que había seguido adelante, que había encontrado la felicidad a su manera. La relación de Demet y Oğuzhan parece ser sólida y estable. Ambos son artistas exitosos, ambos son personas reservadas y ambos parecen estar felices y enamorados. Oğuzhan, en varias ocasiones, ha demostrado su apoyo y cariño a Demet. En cuanto a Can, sigue soltero y enfocado en su carrera. Ha participado en varios proyectos internacionales, ha ganado reconocimiento en diferentes países. Y aunque sigue siendo objeto de interés, parece estar más enfocado en su trabajo y en su crecimiento personal. Ambos actores han madurado, han crecido y han aprendido a lidiar con la fama y con la exposición mediática.
Y aunque nunca sabremos la verdad completa sobre su relación, podemos concluir que ambos han seguido adelante y que han encontrado la felicidad a su manera. En cuanto a las futuras carreras de ambos, podemos esperar grandes cosas. Demet sigue protagonizando series de éxito, y su talento actoral es innegable. Khan, por su parte, ha conquistado el mercado internacional, y su popularidad sigue creciendo. Ambos son grandes profesionales, y estamos seguros de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Así que, en resumen, Demet Özdemir, a través de sus declaraciones sobre el respeto y la privacidad, nos recuerda la importancia de proteger nuestra vida personal, de establecer límites y de exigir respeto. Y aunque nunca sabremos la verdad completa sobre su relación con Can Yaman, podemos concluir que ambos han aprendido a lidiar con la fama y a proteger su intimidad. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad e interés, y espero haberles dado una perspectiva clara y entretenida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo un romance entre Demet y Can? ¿Qué piensan sobre la exigencia de respeto de Demet? ¿Qué le depara el futuro a ambos actores? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen sus opiniones en la sección de comentarios, y no duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las novelas turcas. Y por favor, no olviden dejar un like si les gustó este vídeo. Sus likes y sus comentarios son muy importantes para mí y me motivan a seguir creando contenido. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo sobre novelas turcas, farándula y todo lo que nos gusta. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.